Y bien, veo que tengo 4 estudiantes actualmente. Primero les felicito por su conexión, les agradezco también su comprensión y más que todo el interés que han tenido para darse cita hoy día a esta clase, ¿sí? Pues para indicarles que las tareas y actividades en plataforma son iguales. Espera un momentito. Son iguales que la mayoría de los docentes, o como la mayoría de los docentes les ha indicado. Tienen una semana para realizar las tareas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las tareas se activan los martes y se termina el martes de la próxima semana. En el caso de lengua, no sé si de pronto ustedes ya han ingresado a la plataforma para ver cómo yo organizo la página. En este momento voy a pasar a proyectar para ir solventando las dudas, ¿ya? Aquí hay estudiantes de octavo y noveno año, ¿verdad? El contenido igual está separado para cada curso. ¿Ya? Allí estoy proyectando la, la plataforma, ¿no? Vamos a entrar en el caso de octavo año. Tenemos nuestras actividades dentro de lengua y literatura, ¿sí? Tenemos la semana propedéutica, donde ustedes realizaron la evaluación diagnóstica, ¿sí? Que es una actividad que no toma en cuenta la calificación de lo que usted saque, sino más bien de la realización de la actividad, ¿sí? Seguramente ya le explicaron a usted que una evaluación diagnóstica tiene el objetivo de medir conocimientos, de saber qué tanto sabe de la materia o incluso para refrescar su memoria de los conocimientos que ha tenido usted en este caso en la escuela, ¿no? Esta actividad, por ejemplo, bueno, usted ingresó a realizar la evaluación diagnóstica y sacó 2, ya, en el peor de los casos sacó 2. La nota no se le va a registrar con 2, ¿sí? Sino que yo al menos la registro con 10 porque yo veo el cumplimiento de la actividad, ¿sí? No importa cuánto usted saque, porque esta evaluación no es calificada, ¿ya? Ahora, pasamos a la semana del 20 al 26 de mayo, que fue la semana anterior, ¿sí? En esta semana estaba cargado el recurso, un foro y una tarea en casa, ¿sí? El recurso se trataba, eh, voy a volver a compartir la pantalla. Bien, me disculpan que estoy un poquito agripada. Bien, en este momento les estoy compartiendo. Este fue el recurso cargado, ¿no? Que tenían en la plataforma que estaba como recurso lectura El hombre más rico de Babilonia, ¿no? Era un fragmento que nos daba una pequeña historia, ¿sí? A partir de esta historia se cargó el taller, ¿sí? Que era la tarea en casa.
¿De qué se trataba? Y aquí están las preguntas a continuación. Todas estas preguntas eran de razonamiento o a su vez de comprensión lectora, ¿no? Es decir, habían algunos personajes en esta lectura y tenía que responder a la pregunta. Por ejemplo, Banzir era uno de los personajes, ¿no? ¿Cuál era la profesión de este y qué hizo la mujer de Banzir? Son las primeras dos preguntas, ¿no? Luego continúan otras preguntas que no necesariamente están ligadas a la lectura, pero miden conocimientos acerca de la identificación de oraciones y su estructura. Teníamos dos oraciones, ¿no? Pedro come mucho arroz y ellos juegan en el parque. ¿Cuál es la estructura de una oración? Una oración se caracteriza por tener sujeto, verbo y predicado, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí ustedes tienen que identificar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado o complemento, ¿sí? Luego, también la C era una de las oraciones, ¿no? Los animales son muy lindos. Luego en la pregunta 2 dice leer e identificar los signos de puntuación expresados en el siguiente párrafo. ¿Qué son los signos de puntuación? Estos pueden ser el punto, la coma, el punto y coma, y dentro del punto, el punto seguido, el punto y aparte, el punto final, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer era identificar los signos de puntuación. Ejemplo. No quiere decir que si usted no lo hizo así, va a tener 0 en la pregunta y que va a estar mal, pero un ojito ahí, ya, para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos en la primera línea, el universo se formó hace 13.500 millones de años. Y luego tenemos una coma. Aquí tenemos dos comas. En 13.500, déjenme hacer un poquito más grande. En 13.500 y después de años. ¿Cuál creen ustedes que es el signo de puntuación? ¿Las dos comas o una de las dos? Una. A ver, vamos, sin temor a equivocarnos. María Isabel, ¿crees tú que 13.500 tiene una coma, verdad? El número Sí. 13.500 tiene una coma, ¿ya? Y si decimos que los signos de puntuación son el punto, la coma, el punto y coma, ¿será que 13.500 tiene un signo de puntuación? ¿Sí o no? Sí. No. No, ya, muy bien. ¿Por qué no? Ahora vamos a dar la explicación. 13.500 no tiene signo de puntuación porque los signos de puntuación ¿para qué nos sirven? Para dar una pausa y dar sentido a la oración. Entonces, 13.500 expresa una cifra, ¿sí? No da una pausa en la oración o no espera como para seguir la siguiente idea, ¿sí? Entonces aquí cuentan como como signos de puntuación, perdón, la coma después de años, el punto después de caos, aquí la coma después de poco, ¿sí? Y las que tenemos allí. Que dan más sentido a la oración y que tratan específicamente de separar ideas o de formar una idea con sentido. Luego tenemos conjunciones. Las conjunciones ni, o, u, e, i, ¿sí? Entonces, tiene que ver usted cuál es la conjunción que mejor se adapta a la oración que está aquí. Tenemos la oración Carlos y luego sigue Alberto fueron a estudiar de nuevo. ¿Cuál sería la conjunción que mejor queda aquí? En ni. Carlos ni Alberto fueron a estudiar de nuevo. Creo que hay otra mejor.
porque estoy afirmando. Y si digo ni, estoy negando. Y Alberto. Muy bien. Carlos y Alberto fueron a estudiar de nuevo, ¿no? Entonces aquí tengo el uso de la conjunción y. Y así con el resto de ítems que tenemos allí, ¿no? Y por último, redactar 2 oraciones simples y 2 compuestas. Les comento, la realización de este taller, por ser propedéutico, lo que yo quiero ver es lo que usted conoce, ¿sí? Acerca de esas temáticas, signos de puntuación, conjunciones, tipos de oraciones, y luego de hacer este taller, que es lo que ya está planificado para esta semana, en esto sí, tratar de revisar los recursos para poder realizar de una manera correcta. Ahora, ¿tienen preguntas hasta allí de las actividades de la semana anterior? Sí, Liz, yo la hice, pero no la puedo enviar. Me sale incorrecto lo que le envío. Ya, hagamos una cosa como para no perder el tiempo ahorita en la clase. Janet, me escribes por favor por interno, pero me envías una captura de qué es lo que te sale cuando vas a subir para ver cuál es el error. Porque si es un error de plataforma, podemos comunicarnos con el Magister Iber, que es el encargado de plataforma. Pero si de pronto algo en los formatos está mal o lo podemos solucionar de alguna otra manera antes de molestarlo, yo te puedo ayudar, ¿ya? Ya me dice. Ya, listo. Marjorie parece que me dijo que tenía una pregunta también. Sí, Vito, yo también tengo ese mismo problema que la compañera. Ya, ya. En lo posible, traten de enviarme una captura, ¿ya? Para poderles ayudar o orientar un poco en cómo es la subida de los archivos. Yo personalmente no espero que ustedes hagan un PDF y lo envíen. ¿Por qué? Porque, una, a veces hay personas que no utilizan a la perfección el celular, ¿no? Y que se les hace un poco complicado. Y no es por darles el facilismo, sino para evitarles más bien un problema, ¿no? Otra, a veces tienen el teléfono ya casi llena la memoria y no tienen cómo descargar una aplicación que les haga los PDFs, ¿ya? La plataforma les admite cualquier tipo de archivo, JPG, PNG, PDF, XMLX, etcétera, ¿sí? Entonces, yo les suelo solicitar que envíen nomás como una foto. Usted le toma una fotografía al cuaderno, a la hoja donde está realizando el taller, ya realizado, y esa foto la sube a la plataforma, ¿ya? Si es que tiene alguna duda de cómo subirla, y ya les digo, escríbanme por interno para ayudarles con ese problema de la subida de las tareas, ¿ya? Gracias. Listo. Esas son las actividades de las semanas anteriores. Ahora, para esta semana, ya, aquí tenemos otra vez la plataforma, ¿sí? Entramos al primer parcial, primer periodo, y tenemos lo mismo vamos a tener todas las semanas. Recurso, tarea en clase y tarea en casa. Todas las semanas vamos a tener estas 3 opciones que ustedes pueden revisar. Luego de esta clase que está siendo grabada, van a encontrar en la misma semana un apartado donde dice videoclase, en este caso oraciones simples y compuestas, que es lo que estamos viendo en este momento. Esto da apertura para ustedes que lo puedan revisar. Una, si es que de pronto algo no quedó claro, la profe habló demasiado rápido o es que la profe dijo algo en clase y ya se me olvidó.
Revise la videoclase, allí se acuerda, ¿no? O revisa la videoclase y de pronto volverlo a escuchar le hace aclarar sus ideas, ¿sí? 2, también le sirve para revisar la videoclase si es que usted por A o B motivo de fuerza mayores, pero no asistió a clase, ¿no? De pronto tuvo alguna calamidad doméstica, se le fue el internet, alguna cuestión de fuerza mayor o que su horario chocó con una actividad que usted no puede dejarla por nada del mundo. Usted entra a la semana que corresponde y va a encontrar la videoclase grabada que he tenido con el resto de sus compañeros, ¿sí? Entonces, a usted se le va a hacer más fácil la realización de sus tareas porque allí se explica el material y se explican las actividades que tenemos para la semana, ¿ya? Bien, entonces, para esta semana tenemos el recurso oraciones simples y compuestas, ¿sí? Ya vamos con una temática. Empezamos con las temáticas de la unidad, ¿sí? Me hace un dolor de oído. Y me ve con mucho eco. Ya. Tenemos aquí en el eje de escritura, parece que no estoy compartiendo. Ya. Tenemos en el eje de escritura las oraciones simples y compuestas. Vamos a hablar un poquito acerca de esto en los pocos minutos que nos quedan y tratar de hacer lo más comprensible posible para que ustedes puedan llenar el taller y las actividades de cuestionario para la tarea en clase, ¿sí? ¿Qué son las oraciones simples? Grábense ustedes algo en la cabeza. La gramática no es complicada, ¿sí? Ustedes en todo este periodo, octavo, noveno y décimo, van a aprender gramática. ¿A qué se refiere la gramática? A la forma en que nosotros escribimos. Ahora, ¿por qué yo les digo que la gramática no es difícil? Porque tal vez ustedes se van a encontrar con términos un poco complejos, ¿no? Por ejemplo, eh, gerundios, participio, conjunciones, artículos, tipos de verbos, verboides. Y todo esto a veces se nos hace un poco complejo, ¿no? Al menos si nosotros ya hemos tenido bastante tiempo sin estudiar, esto nos coge como nuevo. Cuando yo les digo que la gramática no es difícil, es por la sencilla razón que la gramática es la teoría de lo que hablamos todos los días, ¿sí? Usted, por ejemplo, cuando está con su hijo, ¿ya? Hermano o un niño pequeño, ¿ya? Y le dice, anda a hacer los deberes, ¿sí? Es una orden, una pequeña oración, ¿verdad? Anda a hacer los deberes. Esta oración es una oración simple, ¿sí? Miren, es algo que ocurre todos los días, que siempre nos pasa o que siempre sale de nuestra boca. Una oración simple nos dice que es aquella que tiene un solo verbo conjugado, ¿sí? ¿Cuál es el verbo en la oración? Para saber gramática, usted lo que primero tiene que hacer es diferenciar sujeto, verbo y predicado. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En rojo el sujeto y en verde el predicado para ver cuál es el verbo de la oración, ¿sí? Voy a activar la notate. Que no tiene de esto. Vamos a poner en rojo el sujeto. El sujeto es de quién se habla en la oración. Aquí tenemos, yo voy al cine. Tenemos esta oración, yo voy al cine. ¿Cuál es el sujeto o de quién está hablando la oración? ¿Quién va al cine? Objeto. Yo. Muy bien, yo. Yo viene a ser el sujeto.
¿no? Entonces lo ponemos Ujú. aquí ay, en rojo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el sujeto? Según la oración, yo, ¿qué es lo que hago? Ir al cine. Muy bien, voy al cine, ¿sí? Esta es la acción que yo estoy haciendo. Ahora, para expresar que yo voy a estar en el cine, utilizo un verbo, ¿no? Utilizo una expresión que me indique la acción que voy a realizar. Entonces, el verbo en este caso es voy, que viene de la palabra ir, ¿no? Yo voy al cine. Entonces tengo sujeto, verbo y predicado, ¿sí? ¿Qué me dice que es la oración simple? La oración simple me dice que tiene un solo predicado y un solo sujeto. Y por ende, si yo solo tengo un sujeto y un predicado, ¿cuántos verbos voy a tener? Ujú. Uno. Muy bien. Uno. Aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Yo quiero bailar. Para Yo, que ustedes piensen un poco, ¿ya? yo, El, el verbo se caracteriza por ser una palabra que indica acción, ¿sí? Es decir, algo que yo voy a hacer. Barrer, eh, correr, bailar, cantar, dormir, ¿no? Todas las palabras que terminan en ar, er, ir, indican acción, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ahora, ojo con esto. Esta oración me dice, yo quiero bailar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Será que tengo dos verbos? ujú. No les. No, ¿verdad? ¿Por No, qué no? Ahora vamos a dar la explicación de por qué no. La razón es que yo viene a ser el sujeto, quiero viene a ser el verbo y bailar viene a ser lo que yo deseo hacer, que es el predicado. Aunque pareciera que bailar también viene a ser otro de los verbos, no es así, porque el verbo que yo tengo conjugado es quiero, ¿sí? Las oraciones simples solo contienen un verbo. Hasta allí, ¿entendido lo que son las oraciones simples? sí. ¿Sí? Ya, está sencillo, ¿verdad? Ahora, déjenme un ratito enviarles el link a los chicos Ya. que tengan ahora para acabar de explicarles su actividad, ¿ya? Ya, a ver. Tenemos entonces ahora las oraciones compuestas, ¿sí? Las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos o formas verbales conjugadas. ¿A qué me refiero cuando digo conjugadas, no? Puede ser un término un poco nuevo. El término conjugado significa un verbo que yo lo expreso en cualquier tiempo. Por ejemplo, si yo quiero expresar que yo antes deseaba un pan, yo digo quería, ¿no? Y si yo lo quiero ahora, digo quiero, ¿no? O si es algo que me van a dar ganas después, que digo querré, ¿no? Entonces, eso es conjugado. Si yo lo quiero ahora, si lo quise antes o si lo quiero después, ¿sí? A eso nos referimos con una forma verbal conjugada, ¿sí? Entonces,
Tengo aquí el ejemplo. Si me dice que las oraciones compuestas tienen dos formas verbales conjugadas, tengo aquí, yo fui a la tienda y yo, entre paréntesis, porque no es correcto escribir dos veces yo, compré pan, ¿no? Tengo dos acciones que ha hecho el sujeto. Primero, fui a la tienda de ir, ¿no? Del verbo ir porque fue en el pasado, digo fui. Fui a la tienda y otra acción, aquí va la segunda, y compré pan, ¿sí? Entonces estoy dando dos acciones que yo hice. Cuando yo hablo de dos acciones que ha hecho el sujeto, esta ya no es una oración simple. ¿Por qué? Porque tiene dos verbos, ¿sí? Tengo aquí otro ejemplo. Preparé un pastel y mi amigo se lo comió, ¿sí? Tengo aquí dos acciones. Primero, preparé un pastel, ¿no? Estoy ya hablando del verbo, es decir, que yo, ¿sí? Preparé, aquí tengo la primera acción. Y la segunda acción, mi amigo se lo comió, ¿sí? Estoy expresando otra forma de verbo en la segunda parte de la oración. Dentro de las oraciones compuestas, ¿hasta allí entendido lo que es una oración compuesta? ¿Sí? Sí. Ok. Dentro de las oraciones compuestas, a este punto no vamos a entrar tanto por el momento, pero sí les recomiendo que lo puedan leer, ¿sí? No se trata de esto la tarea, pero lo pueden leer ustedes para irse acoplando un poquito a eso de la gramática. Las oraciones compuestas pueden ser de tres tipos. Las oraciones coordinadas, que a su vez tienen su propia clasificación, que se clasifican en copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Las oraciones yuxtapuestas y las oraciones subordinadas. Y aquí tenemos ejemplos de estos tipos de oraciones, ¿ya? Cada una de estas se diferencia simplemente por los nexos que utiliza o las proposiciones que utilizan en cada oración, ¿sí? No vamos a entrar tanto en eso como les decía, porque la tarea se trata simplemente de identificar cuáles son oraciones simples y cuáles son oraciones compuestas. A continuación, tenemos en el taller, indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas. Tenemos allí 10 oraciones, ¿sí? Usted analice, ¿tendrá un verbo o tendrá dos? ¿Tiene una sola idea o tiene dos? ¿Sí? Entonces yo veo, el avión aterrizó con problemas. ¿Será una oración simple o una oración compuesta? ¿Qué piensan ustedes? Una oración simple. Muy bien, una oración simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo verbo, aterrizó. ¿Sí? A continuación, en la pregunta 2, tienen aquí, indica la estructura de las siguientes oraciones compuestas. Y a esto le iba a llegar, ¿sí? Debido a que no nos dio el tiempo ahorita para la clasificación de las oraciones, lean los cuadritos de los nexos que tenemos aquí en las oraciones coordinadas, ¿sí? De aquí pueden sacar muchas respuestas de las oraciones que tenemos acá en la pregunta número 2, ¿sí? Como les decía, las oraciones compuestas tienen su clasificación y su clasificación por lo general se caracteriza por los nexos que tiene. Aquí tenemos los nexos que utiliza y las proposiciones, ¿no? Por ejemplo, las oraciones yuxtapuestas nos dice que utiliza signos de puntuación, ¿sí? Todo está en el texto, no es tan difícil de comprender. Las oraciones yuxtapuestas dice que tienen signos de puntuación, entonces utiliza el punto y coma para separar dos oraciones distintas, ¿no? Por ejemplo, María estudiaba, Juan descansaba. Si yo encuentro alguna oración que aquí tiene el punto y coma, voy a saber que es una oración yuxtapuesta. Por ejemplo, la pregunta 6, la pregunta 9, ¿sí? Estas oraciones son yuxtapuestas porque hablan de dos ideas, es una oración compuesta,
pero habla de dos ideas y son separadas mediante el punto y la coma, ¿sí? Así con el resto de oraciones que tenemos allí. Si tienen alguna duda, me escriban por interno para poder solventarla, ¿ya? Ahora, los horarios en los que yo puedo atenderles son horarios totalmente hábiles, ¿sí? No me escriban mitad, de madrugada, ni a altas horas de la noche, los días lunes y martes, lunes, martes y miércoles, a partir de las 5 de la tarde tengo clases en mi universidad, entonces no les voy a poder contestar a esas horas, ¿sí? Déjenme un mensajito que yo siempre respondo, ¿sí? Siempre les respondo. Si yo les digo, ¿sabe qué? Espérame tanto tiempo y ya te solvento tu duda, ¿ya? Esto nada más, mis chicas, por el momento. Gracias. Tengan la bondad, enciendan la cámara. Bien, me falta María Isabel e Isabel Mora. Tomo la captura en 3, 2, 1. Muy bien, gracias. Ok. Chicas, espero que tengan una excelente noche. Gracias por conectarse a las clases. Cualquier duda me escriben por internet, ¿ya? Que pasen muy bien. Gracias. Gracias.